Iniciamos con la conferencia de la doctora Silvia Valdiris Navarro. Silvia es ingeniera de sistemas e industrial de la Universidad Industrial de Santander, magíster en informática industrial y automática de la Universidad de Girona y doctora en tecnología de la Universidad de Girona. Actualmente lleva a cabo sus estudios de postdoctorado en la Universidad de Athabasca, en Canadá, y es profesora investigadora de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Ha estado interesada en los procesos de atención a las necesidades y preferencias de todos los estudiantes desde sus inicios como investigadora en la UIS en el año 2000. Ha coordinado técnicamente y participado en diferentes proyectos internacionales. Recibimos entonces a nuestra primera conferencista la mañana de hoy, la doctora Silvia Valdiris. Ok, bueno, muy buenos días en Colombia. En los otros países del mundo, pues buenas tardes o noches de acuerdo a cómo se encuentran. Antes que nada, yo quiero agradecer a Jamie Vélez, a Sergio Tobón y a todas las personas que organizan el Congreso por la invitación que me han hecho. Para mí es muy placentero estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la experiencia que he tenido durante pues, el tiempo que he estado desarrollando estos procesos de investigación y que básicamente es lo que les vengo a contar el día de hoy. Como bien lo mencionaba Rolando, pues soy Silvia Valdiris, soy cartagenera. Desde hace muchos años vivo en España. En este momento me encuentro en la ciudad de Madrid. Trabajo en una universidad privada en esta ciudad que se llama la Universidad Internacional de La Rioja y también colaboro con una fundación universitaria en la ciudad de donde soy, que se llama Cartagena de Indias, que espero que muchas de las personas que están escuchando esta conferencia la conozcan y si no, los invito a que nos acompañen. Lidero en este momento un movimiento a nivel internacional que se llama Open Ed Movement, que en la diapositiva ustedes pueden encontrar la página web y pueden encontrar lo que muchos profesores estamos haciendo. Particularmente en la página se encuentra reflejado de momento lo que profesores colombianos estamos haciendo en procesos de creación colaborativa de soluciones precisamente para generar impacto social. Y eso es de lo que Jamie me pidió que conversáramos el día de hoy. Espero que esta presentación, esta charla sea de interés para todos. La hemos denominado estrategias para la generación de productos de impacto social desde la investigación educativa, porque yo soy investigadora, soy profesora, y realmente todos los procesos que lidero y en los cuales participo buscan que logremos trascender de lo teórico y que lleguemos realmente a impactar la realidad de las instituciones de educación y la realidad de las comunidades. Entonces, es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a mirar un poco, me encanta el nombre de este congreso, Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sustentable. Yo pienso que han acertado en el nombre del congreso porque la primera parte de lo que quisiera reflexionar con ustedes es precisamente sobre la sociedad tan diferente y compleja en la que nos ha tocado vivir, en la que estamos, en la que queremos vivir. Luego vamos a abordar el tema de cómo la investigación educativa es realmente una oportunidad, no solamente para desde un escritorio o desde la teoría generar publicaciones, ¿cierto? La investigación educativa realmente no es para eso, es para impactar positivamente la sociedad. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar cómo podemos hacer esto desde una visión,
porque hay muchas maneras de lograr esto que estoy, de lo que estoy hablando en este momento. Yo solamente les voy a dar una de las visiones, digamos que con un grupo de colegas ya bastante grande venimos trabajando desde hace ya bastantes años eh, colaborativamente. Entonces voy a dar una visión sobre esto. Y sobre todo quisiera que de esta reflexión lo que sugiera es una necesidad de fortalecer el trabajo en redes no solamente académicas, sino redes con el sector productivo, con la sociedad civil y también con el gobierno, por supuesto, porque el gobierno tiene una implicación muy importante en todo, en toda la agenda de nuestras vidas. Entonces yo creo que esa invitación es un asunto de suma importancia. Quiero continuar diciendo que este trabajo o estas ideas, esta reflexión que voy a compartir con ustedes es el desarrollo de mucha gente. Este es un colegio, ¿me escuchan bien? Sí, Silvia, te escuchamos perfecto. Vale, de acuerdo. Este es un colegio que queda en una de las zonas más vulnerables de la ciudad de Cartagena, en un barrio que se llama Pasacaballos, ¿sí? Ellos han sido partícipes de esta experiencia. Yo quiero decir que no podemos hacer investigación educativa sin nuestros maestros. Y por eso yo inicio esta reflexión esta mañana diciéndoles eh, que la gente es el principal insumo para generar cualquier solución en el ámbito educativo. Y uno de los actores principales de todo este proceso son nuestros alumnos, por supuesto, pero también lo son nuestros profesores. Estos son profesores de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, que atiende los procesos educativos de los jóvenes más pobres de Cartagena, de Indias. Los estudiantes que llegan a esta fundación son estudiantes de los estratos 0, 1, 2 y un porcentaje mínimo de estratos altos. Ellos son parte de esta construcción eh, que hemos estado haciendo y que yo voy a transmitir el día de hoy. Estos son profesores de un colegio en la ciudad de Cartagena que alberga a 180 niños sordos. Es un colegio que está ubicado en un barrio de estrato medio que se llama Los Ejecutivos, y allí este colegio acoge, incluye a niños en condición de discapacidad, en este caso auditiva, y con quienes estamos trabajando no solo con los niños sordos, sino también con muchos otros niños que van a este colegio. Estamos trabajando la robótica educativa como una opción diferente para que los niños se acerquen eh, o para que los niños logren las competencias desde la articulación de las diferentes áreas que ellos, digamos, trabajan en sus diferentes grados y en sus diferentes cursos. Ellos también hacen parte de la construcción que voy a presentar. Partiendo de esta base y partiendo de que realmente de esto se trata, de trabajar colaborativamente con quienes pueden aportar en la construcción de estas soluciones para la mejora de nuestro sistema educativo. Yo quiero empezar diciendo que vivimos momentos diferentes. Yo no quiero ser fatalista, no quiero decir que son momentos más difíciles que los que otras personas vivieron antes. No, son momentos definitivamente diferentes. Son momentos en los que voy a pasar rápidamente algunas fotos que he colocado. Son momentos en que nuestra ambición, eh,
por tener sociedades de muy alto nivel económico, nos han llevado a realidades tremendas como esta que estoy mostrando aquí, en donde la contaminación y el cambio climático son una realidad total y es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Yo sé que me estoy dirigiendo a profesores de diversos países del mundo y quiero que reflexionemos sobre esto, porque el planeta es nuestra casa común y estos espacios académicos nos deben ayudar a reflexionar acerca de cuál es la educación que nosotros le estamos dando a nuestros niños. Porque es que esta basura que está en esta bahía, cerca de estas playas, es basura que alguien tiró, ¿sí? Estas industrias que generan una cantidad de contaminantes ambientales las construyó y las mantienen personas. Es decir, aquí no han venido aliens a hacer esto por nosotros, ¿cierto? Y esto ha sido y es la razón por la cual nosotros tenemos una situación de cambio climático y de calentamiento global de la Tierra que es alarmante, ¿sí? Esto es consecuencia de la educación que nosotros estamos, ¿cierto? Eh, ofreciendo a las generaciones y de la cual nosotros como docentes somos responsables directos. Entonces, la minería ha causado una cantidad de desastres a nivel ecológico, a nivel internacional. Esto es en Brasil. Esto fue ayer en la ciudad donde yo nací. En Cartagena hubo una lluvia tremenda que se prolongó por muchas horas y es lamentable ver una de las ciudades más importantes de Colombia en esta situación. Eso que está ahí es el reloj público de la ciudad de Cartagena, uno de los lugares turísticos más visitados por todas las personas que llegan a Colombia. Yo me atrevería a decir que Cartagena es una de las ciudades más visitadas a nivel de nuestro país. Esto es uno de los barrios de Cartagena y yo puedo dar fe de que esto hace unos años no pasaba. Esto no es desarrollo sostenible, esto es todo lo contrario a lo que nosotros en este congreso estamos pretendiendo ir o estamos pretendiendo buscar. Esto es una decadencia del desarrollo y esto es lo que nosotros hemos causado. No podemos echarle la culpa a nadie más, porque cada una de las personas que está en esta conferencia tiene una responsabilidad directa o indirecta sobre este tema, por acción o por omisión. Esto es en Europa, ¿sí? El continente, uno de los continentes teóricamente más desarrollados del mundo, ¿cierto? Eso por mencionar solamente la situación social que nos permite vislumbrar que realmente estamos viviendo situaciones diferentes, ¿sí? Que exigen personas que piensen distinto. No podemos pensar que todo esto se va a solucionar pensando de la misma manera que hemos venido pensando y que ha causado todos estos problemas, ¿sí? El terrorismo es una realidad. Pero dejando de lado un poco, digamos, todos estos asuntos que son bastante delicados y bastante tristes, nos podemos introducir en otra realidad que también es distinta, ¿sí? Esto es en Montería, por cierto. Ya en Montería hay restaurantes que utilizan realidad aumentada para ofrecerle a las personas que van a esos restaurantes una experiencia diferente al menú tradicional que nosotros podemos encontrar en un restaurante, ¿cierto? Que por lo general es una lista de tipos de comida con el precio al lado.
o en el mejor de los casos una descripción, ¿sí? De la comida. Pues aquí la persona cuando de alguna manera activa, digámoslo así, el tipo de comida que quiere ver, pues estos estudiantes de la Universidad de Córdoba ya han diseñado un sistema basado en el reconocimiento de marcadores para que la persona pueda visualizar la comida que se va a comer, lo cual es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo hoy. Esto que vemos aquí es una impresora de objetos físicos, hecha por estudiantes de pregrado también de la Universidad de Córdoba. Traigo a colación estos ejemplos para que sepamos que donde está Jamie, donde está Rolando, en esa ciudad, esto ya se está haciendo, ¿sí? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué va a pasar cuando nosotros podamos imprimir nuestros platos en nuestra casa? Porque este aparato que ustedes ven ahí es un aparato de bajo costo, que permite imprimir eso que ustedes están viendo en la diapositiva, platos, vasos, cucharas, y tenemos que pensar en eso, ¿sí? Cuando estos negocios ya se acaben, ¿qué va a pasar? Estamos viviendo en una sociedad que cambia rotundamente día tras día y debemos pensar en eso. Esto que está aquí, yo todos los ejemplos que he colocado hoy son ejemplos de la ciudad de Montería en esta tecnología, porque me parece importante que nos reconozcamos también como creadores, ¿sí? Esta persona que soy yo está teniendo una experiencia de inmersión en un apartamento que aún no ha sido creado, ¿sí? Esto fue desarrollado por diseñadores colombianos en la ciudad de Montería. Y como estos ejemplos hay muchísimos en nuestro país, en Colombia, también en muchos países de América Latina como Argentina, Chile. Hay mucha gente trabajando en nuevas maneras, distintas maneras de provocar experiencias en la gente. Esto es una realidad. Ya nuestros niños no aprenden como nosotros aprendimos. Nuestros niños aprenden con su cuerpo, nuestros niños aprenden de unas maneras totalmente diferentes, desde unas edades extraordinarias, manejan la tecnología incluso muchísimo mejor de lo que yo, que soy ingeniera de sistemas, o cualquier persona que esté en esta conferencia la podría manejar, porque para ellos es un asunto natural el uso de la tecnología. Quizá para muchos de nosotros no lo fue y tuvimos que aprender, digamos, de otras formas, de otras maneras. Pues bien, esto que les he mostrado es para ilustrar que vivimos momentos con problemáticas y también con oportunidades diferentes. Y esto requiere repensar y pensar distinto. Y es nuestro principal challenge, nuestro principal reto en el sistema educativo. Porque debemos pensar en una educación que realmente brinde herramientas a las futuras generaciones y a las que están en este momento para afrontar los retos tan tremendos que nosotros tenemos como especie, ni siquiera como individuos, como especie. El no hacerlo podría ser catastrófico. El no brindarle herramientas a nuestros niños podría, en un momento determinado, ya lo han dicho, en esta semana salió una carta que escribieron 158 científicos, donde se muestran muy preocupados por el tema ambiental, por ejemplo, ¿sí? Yo podría decir que también se podrían escribir muchísimas otras cartas desde otros ámbitos, porque el tema de la educación es un tema complejo que preocupa. No estamos brindándole a nuestros niños, a nuestras niñas,
herramientas para realmente afrontar la sociedad que vislumbramos, que es una realidad ya, es una realidad actual. Entonces, es un llamado a que realmente reflexionemos sobre esto, porque nosotros que estamos metidos en el mundo de la investigación educativa tenemos una herramienta poderosísima que nos puede ayudar a indagar sobre cómo podemos mejorar esas prácticas educativas para lograr realmente el propósito de la educación, que es tener gente feliz, que es tener gente realizada, que es que la gente disfrute los procesos educativos, que cada día aprenda más y mejor, que el proceso sea un proceso continuo, porque el conocimiento es un asunto continuo. Lo que hoy es verdad, ya mañana no lo es. Pasado mañana ya ni existirá la idea de eso inicial que yo pensaba. Entonces, esta es la realidad. Y la investigación educativa nos da una herramienta poderosa para realmente cambiar esta realidad y cambiar el mundo. Es para esto que investigamos, no para generar papers. A mí me gusta mucho cuando mis amigos me invitan a las conferencias porque puedo decir algunas cosas que no son políticamente correctas. Eh, el que piense que la investigación educativa es para generar papers está en el lugar equivocado. Yo creo que los buenos papers son el resultado natural de la buena investigación. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es disfrutar ese proceso de investigación, más que centrar nuestra atención en el producto a generar, que ha sido, desde mi punto de vista, uno de las limitaciones y de los planteamientos más desafortunados de los sistemas de gestión de la investigación a nivel internacional. Y esto pasa no solamente en América Latina, sino también en Europa, ¿sí? Yo creo que se salvan un poco Canadá y Estados Unidos, donde la cosa se mide de una manera diferente. Pero bueno, nosotros podemos realmente cambiar esta percepción, ¿sí? Porque yo desde mi experiencia les puedo decir que realmente si usted hace un buen proceso de investigación, no vas a tener ningún problema en lograr muy rápidamente lo que necesites lograr a nivel profesional. ¿Cómo se hace una buena investigación? Una investigación que impacte y que logre aportar algo a todo esto eh, de lo que estamos hablando, que es lograr un real desarrollo, ¿sí? Porque eso que vimos en Cartagena, eso no es un real desarrollo. Es decir, las políticas que se han creado se han rajado literalmente, no sirven. Porque cuando en una ciudad uno ve, no solamente estoy hablando de Cartagena, sino de cualquier lugar en donde esto se evidencia de esta manera, cuando uno ve que las cosas en lugar de avanzar retroceden, entonces uno tiene que reflexionar acerca de la política a largo plazo que se ha creado para poder desde una perspectiva real mirar qué es lo que está pasando y para dónde es que vamos, ¿cierto? Yo pienso que una buena investigación, una investigación que impacte socialmente, la única manera de hacerla es diseñando, creando diseños de esa investigación, creando procesos que apoyen esa investigación desde la visión de que todos debemos participar y que debemos realmente acoger la diversidad de actores que deberían participar en estos procesos para que realmente estos procesos sean unos procesos que impacten. Y precisamente una de las metodologías que he escogido para reflexionar con ustedes el día de hoy es el design thinking y creo que les puede dar ideas, les puede dar luces de, de cómo lograr esto, de cómo lograr que esta investigación realmente sea una investigación transferible a la sociedad y que impacte.
¿Qué es el Design Thinking? Es una metodología que provoca creatividad colaborativa para solucionar problemas. Todo lo que yo les he mencionado antes, en ello podíamos evidenciar que hay múltiples problemas que hay que solucionar. Nosotros no tenemos que estar detrás de un escritorio inventándonos los problemas para escribir, ¿no? Los problemas están, nosotros metodológicamente debemos conocer cómo abordarlos, cómo esos problemas de un conjunto de visiones diversas se pueden solucionar y plantear alternativas de solución a estos problemas. Y para esto el Design Thinking, desde mi punto de vista, es una buena opción. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza porque esta metodología está centrada en los actores principales del proceso. En nuestro caso, esto puede ser aplicado no solamente al ámbito educativo, sino para buscar soluciones en diferentes ámbitos de actuación, en el ecológico, para buscar soluciones en el sector del turismo, para buscar soluciones en diferentes escenarios. En nuestro caso, ¿cuáles son los actores que podríamos pensar que son actores principales? Pues precisamente los estudiantes, los docentes, las familias, la sociedad civil, los amigos, etcétera. Todo esto, toda esta diversidad de actores necesariamente la tenemos que tener en cuenta y es una de las cuestiones que caracteriza el Design Thinking. Esto me gusta mucho. El Design Thinking se centra en la posibilidad, no en la restricción. Y esto es fundamental porque vamos a mirar qué opciones tenemos para la solución a los problemas que hay, ¿sí? No nos vamos a centrar en la idea de que no podemos solucionar los problemas por la falta de recursos, porque bueno, excusas hay 50.000, ¿cierto? Entonces me gusta mucho que esta metodología se centre en los problemas, en las posibilidades más que en las restricciones. Y es una metodología que es sistemática e iterativa, lo que la hace fácil de adoptar, entre comillas. Todo tiene un proceso de aprendizaje. ¿Qué busca y cómo? Miren, la innovación, no solamente en educación, sino en diversos dominios. Antes se pensaba que estaba, digamos, adscrita esta palabra a expertos, a personas supremamente creativas que podían generar un sinnúmero de ideas extraordinarias. Esta metodología lo que busca es democratizar la innovación. Y en particular, en nuestro caso, la innovación educativa, ¿sí? Brindando un lenguaje común para que todos los actores que puedan aportar en la construcción de estas soluciones lo hagan, ¿sí? Y también brindando herramientas y procesos que faciliten el diálogo, la conversación, el acoger las diferencias, no pensar que el otro porque piensa distinto me está ofendiendo o me está agrediendo, no, sino que su manera diferente de pensar puede ser una oportunidad real para que podamos lograr una solución mejor a los problemas, en este caso, educativos. Otra gran diferencia de esta metodología con otras que puedan existir es que no estamos convencidos ni siquiera de que tenemos bien definido el problema que vamos a solucionar, sino que incluso el problema se convierte en una hipótesis que hay que probar y que hay que aceptar o refutar, ¿sí? Entonces, en este sentido, el problema no es estático, porque puede ser que Juanito tenga un problema yo identifique como profesor que Juanito tiene un problema de lectura y escritura, ¿cierto? Pero ¿quién me dice a mí que ese es el problema real y no que Juanito
padece de una dislexia o que Juanito no oye bien. Pensar que ya yo sé cuál es el problema me lleva a limitar la posibilidad de que yo pueda buscar o descubrir soluciones diferentes al problema real. Entonces, una de los principales asuntos en el design thinking es no tenemos en el punto de partida una certeza de que tengamos una idea clara del problema, sino que ese problema lo vamos a ir refinando, lo vamos a ir alineando, refutando y poniendo nuevos problemas a través del proceso de creación. La pregunta principal que guía todo este proceso creativo es, ¿qué pasaría si? Y esa pregunta nos lleva a nosotros a plantearnos una diversidad de posibilidades. Es lo que apoya la generación de múltiples alternativas que en un momento determinado nos ayudan a construir un portafolio muy amplio de ideas que posteriormente vamos a evaluar y de ideas que no sobran aunque no sean, aunque nosotros pensemos en un momento determinado que son ideas que incluso pueden no ser realistas. Entonces, esa apertura a la generación de ideas y de alternativas es uno de los asuntos muy importantes del design thinking. Es un proceso iterativo, como lo he comentado, basado en la experimentación con la realidad de los sujetos, con la realidad de sus contextos, con la realidad de las posibilidades, con la realidad. No hay una idea preconcebida de éxito. Es decir, de partida, yo no pienso que ya tengo la solución, porque eso me limita. Eso limita mis posibilidades de pensar y de idear soluciones que puedan ser más adecuadas para los problemas que yo estoy tratando de abordar. ¿Cómo se implementa el design thinking? A mí me gusta mucho esta gráfica que es del libro de la profesora Jan Lietka, que es muy sencillo de transmitir y por eso lo he escogido, ¿sí? Pensemos en estas 4 fases, que es, ¿qué pasa si? ¿Qué es genial? Esto me encanta. ¿Y qué es lo que realmente trabaja? ¿Sí? Son 4 momentos en donde yo voy a hacer cosas concretas que me van a llevar a una solución o a varias soluciones que pueden ser exitosas en un momento determinado. Y he escogido un caso de estudio para guiar el resto del planteamiento de esto como en educational settings, en espacios educativos, cómo lo podemos concretar, ¿sí? Entonces, este caso de estudio lo he llamado Design Thinking for the Co-Creation of Open Educational Resources. Los recursos educativos abiertos, como ustedes deben saber, son una apuesta de la UNESCO que ha sido trasladada a todos los países del mundo para favorecer los procesos de atención a las necesidades diversas de todos los estudiantes en el sistema educativo. ¿A través de qué? De la creación colaborativa que brinda la apertura. Es decir, si yo me dono y yo dono mi recurso para que otras personas lo puedan mejorar, ¿cierto? Lo más probable es que a través del tiempo yo logre tener un recurso de muy alta calidad, ¿sí? Es la respuesta de la UNESCO al problema que teníamos con los objetos virtuales de aprendizaje, que suponían un estancamiento en el proceso de creación, porque había muchas dificultades con el tema de la propiedad intelectual, para lo cual se ha favorecido
la generación de licencias abiertas. Esto, quienes quieran conocer más del tema, yo a través de Jamie les dejo mis datos y podemos conversar. Entonces vamos a mirar cómo el Design Thinking, junto con los colegas que venimos trabajando, lo hemos realmente implementado en muchos momentos sin darnos cuenta en el proceso de creación de recursos educativos abiertos. ¿Cómo? Entonces vamos a empezar con el qué es, ¿sí? ¿Qué es? El qué es, esta etapa plantea una exploración de la realidad, ¿sí? Desde una visión centrada en los actores principales del proceso. En este caso, ¿cuáles son los actores principales que debemos considerar en un proceso de creación de recursos educativos abiertos? Como mencionaba, los estudiantes, los docentes, los expertos también. ¿Los expertos en qué? En atención a la diversidad, ¿sí? Cómo yo atiendo a un niño que tiene, digamos, unas necesidades educativas especiales debidas a una discapacidad. Esto, un experto en atención a la diversidad nos puede ayudar. Pero también, ¿quién conoce mejor a un niño que sus padres? Pues el padre también nos puede ayudar, ¿cierto? Lo que se busca en esta etapa es percibir realmente lo que estos actores, en este caso los estudiantes, necesitan, ¿cierto? Pero desde una diversidad de puntos de vista. Muchas veces ni siquiera el mismo sujeto sabe qué es lo que necesita, pero si nosotros tenemos un equipo de trabajo diverso, nosotros podemos generar, que es el objetivo de esta etapa, insights y criterios para generar un buen diseño de estos recursos educativos en el caso particular en el caso de la creación de recursos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos llevar a cabo ese qué es en un proceso de creación de recursos educativos abiertos? Pues bien, una de las cuestiones que podemos hacer es identificar los problemas de la mano con los profesores. Estos problemas que ustedes ven reflejados aquí en los cuadritos naranja son problemas que han enunciado docentes de acuerdo a su experiencia con los estudiantes, ¿sí? Rolando, ¿se oye bien? Perfecto, Silvia, te estoy escuchando muy Vale, bien. es que escuché un sonido. Bien, entonces los docentes son muy importantes en la identificación de esas problemáticas educativas que nosotros podemos descubrir en nuestras aulas de clase. El trabajo colaborativo de los docentes es fundamental en este asunto. Eh, pero también hay otras metodologías que nos pueden ayudar de co-creación. Esta, por ejemplo, se llama Personas, es una metodología de diseño en donde los profesores se les colocan retos y los retos en este caso son cuáles son las personas tipo que tú tienes en tu aula de clase, ¿sí? Y no se imaginan ustedes la cantidad de ideas que pueden emerger de estos planteamientos. Y la cantidad de discusiones, como ustedes pueden ver en las fotos que les muestro, la cantidad de discusiones que pueden emerger en torno a este planteamiento metodológico. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio? Un conocimiento, un entendimiento profundo de quién es el estudiante con el que yo estoy interactuando, ¿sí? Esto sumado a la reflexión que puedan hacer los profesores son herramientas fundamentales para lograr realmente recursos educativos abiertos que realmente atiendan la diversidad. Pero como dice un amigo mío que se llama
Colin Clark, a veces vale más conocer la historia detrás de la persona que representar a esa persona a través de una, entre comillas, a través de esta técnica de diseño de personas, ¿sí? Lo que Colin plantea es, permitámosle a estas personas contar su historia. Y para esto existe una técnica que se llama storytelling, que es precisamente esto, darle la apertura a la gente, metodológicamente las indicaciones y también las herramientas para que las personas puedan contar sus historias. De tal manera que los estudiantes nos puedan decir qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando realmente en el aula, que el profesor también pueda contar su historia y que el profesor luego pueda revisar esa historia y pueda decirnos, es que esto es lo que está pasando desde mi punto de vista. Ese es el qué. Ahora, ¿qué tal si ya sé qué es lo que está pasando? Ya sé cuál es el problema que tengo que atacar, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si todo fuera posible? Y es el momento de generar las ideas. La lluvia de ideas en el design thinking es fundamental. Es decir, es un proceso disciplinado que se repite constantemente, porque todos esos problemas tienen solución. Y nosotros en este paso de What If, lo que necesitamos es generar todas las posibles soluciones a las que por las que podamos optar en este proceso de ofrecer buenos recursos educativos a nuestros estudiantes. ¿Qué tal si nuestros estudiantes pudieran, a través de realidad virtual, estudiar la biología del cuerpo humano, ¿cierto? ¿Qué tal si yo pudiera, a través de unos guantes, sentir la realidad de los animales, del ambiente submarino, que pudiera sentir el calor? Ya esto existe. Bajándonos al plano nuestro, cosas más reales, ¿qué tal si yo pudiera ofrecerle a mi estudiante a través de educación virtual en lugares en donde no hubiera acceso a Internet? ¿Qué tal si yo pudiera hacer eso? ¿Qué tal que los estudiantes pudieran estudiar el cuerpo humano de esa manera, ¿cierto? Pero qué tal también que ellos pudieran ellos mismos co-crear los recursos con los cuales están aprendiendo. ¿Y qué tal si toda esta construcción se pudiera dar de manera colaborativa, generando estrategias que pudieran permitir que estos mismos estudiantes en espacios de trabajo colaborativos pudieran hacer esas creaciones? ¿Qué tal si ellos lo pudieran hacer? Esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿sí? Que guía todo este segundo paso. Al final tendremos un portafolio de buenas ideas. El problema será después escoger cuáles de esas ideas son las que vamos a llevar a cabo. Y ahora esta parte que me gusta también mucho y es ¿qué es lo genial? ¿Sí? Y realmente lo genial no es lo que está fuera de nuestras posibilidades, sino lo genial es una combinación entre lo que los estudiantes quieren y una combinación entre lo que nosotros podemos darle a nuestros alumnos. Todas esas posibilidades que emergieron las podemos entonces considerar como hipótesis que hay que probar, ¿cierto? Hipótesis que hay que probar y desde las cuales se van a generar las buenas ideas que son implementables. Esta fase se puede realmente apoyar en la generación de prototipos. Los prototipos son muy, muy, muy interesantes. Yo creo que ya debo terminar. Lo que trabaja es un conjunto
de evaluación de todas estas opciones. Y quisiera seguir contándoles otras cuestiones. Les dejo en las diapositivas un ejemplo de cómo todo este proceso de co-creación y una página web también en la que pueden ustedes dirigirse y preguntar lo que necesiten, ejemplos también de estos procesos de co-creación y de cómo se evalúan. Y para finalizar, pues quiero invitarlos a que hagan parte del movimiento PENET, que es un movimiento que busca la educación para todos y que los profesores colombianos que estén acá recuerden que somos gestores naturales de la paz y que realmente somos nosotros quienes tenemos que provocar todo ese cambio en nuestro país. Muchísimas gracias, disculpen que me retrasé un poco y estoy atenta si hay alguna pregunta. Agradecemos a la doctora Silvia Valdiris por su ponencia en la mañana de hoy. Su trabajo nos plantea que el trabajo en red es una oportunidad para contribuir a la solución de problemas de contexto, generando impacto social desde una perspectiva que nos permita ser incluyentes y crear en y para la diversidad. Abrimos espacio para una pregunta para la doctora Silvia. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, este es el momento para hacerla. Doctora Silvia, aquí nos llega una pregunta y es, ¿qué viene ahora dentro de ese proceso que ha venido usted desarrollando en investigación? ¿Cuáles son los nuevos enfoques o paradigmas que quiere usted abordar desde ese proceso de investigación que está realizando? Sí. En este momento, mi interés de investigación se orienta hacia, tengo que responder en vivo, ¿cierto? Estamos escuchando, no importa. Como te dice la pregunta, yo en vivo Vale, no hay problema. Vale. Los retos que estamos abordando en este momento es el trabajo con los jóvenes. Estamos haciendo un trabajo muy interesante en el contexto de un proyecto colombo-canadiense que se llama Social Justice Repair Kit, y en él estamos trabajando con los grupos juveniles, tratando de abordar el asunto de cómo realmente podemos ayudarles a ellos en todos estos retos que tenemos como sociedad, teniendo en cuenta también sus diferencias de aprendizaje y brindándoles soluciones tanto metodológicas como tecnológicas para que ellos puedan abordar los retos que tienen. Entonces, seguimos trabajando en el tema también de recursos educativos abiertos y la generación de soluciones que acojan la diversidad y que nos permitan atender mejor a nuestros niños, niñas y a los jóvenes y hasta los adultos. Muchísimas gracias, la doctora Silvia Valdiris. Vamos a dar paso entonces a el siguiente foro,